ese plan a nuestra vida. Gracias porque nos has guardado para enseñarnos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a empezar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. Quiero que por favor busquemos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. Yo quisiera leer todo el capítulo, pero solamente quiero que me sigan en el versículo 30, porque esto es parte de esto. Esto es parte. ¿Estamos bien? Vamos a leer el verso 30. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tenemos? Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok. Dice la palabra de Dios así. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Amén. ¿Quién es el que me envió? Dios Padre. La voluntad del que me envió es Dios Padre, ¿verdad? Amén. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según oigo, mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y el que me envió fue mi Padre Dios. Esa es la palabra que Jesucristo les enseñó a este pueblo que estaba de incrédulo, ¿verdad? Eso es lo que Dios les enseñó. Vamos a escuchar la voluntad del hombre. Vamos a ver cuál es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre. La voluntad del hombre empieza a hacerla a una edad muy joven. Queremos decir por nosotros mismos, queremos decidir por nosotros mismos, queremos tener la libertad para hacer lo que queramos, a la hora que queramos, elegir lo que queramos hacer. Este es un derecho de todos, hacer la voluntad. Y que algunas veces hacemos esa voluntad, decimos y las hacemos por inmaduros o por ignorancia. Y otras veces hacemos nuestra voluntad porque por la tradición o simplemente por la convicción que tenemos, hacemos este tipo de decisiones. Algunas veces no nos hacemos responsables por nuestros actos que hacemos equivocadamente en nuestras decisiones. Nos equivocamos y no nos hacemos responsables por estos actos que nosotros hacemos equivocadamente. Así es como el hombre decide hacer su propia voluntad desde muy joven, basada solo en sí mismo, en su inteligencia, en su orgullo y en su arrogancia de que no necesita que nadie decida hacer su voluntad por él. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia de la voluntad de Dios? Esto es así es como el hombre decide hacer su propia voluntad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la voluntad de Dios. Amén. Vayamos a ver y vamos a ver este video, que me gustaría que pongamos toda la atención para escuchar lo que Dios dice sobre su voluntad. I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me, so my judgment is right. Because I am not trying to do what I want, but only what He who sent me wants. If I testify on my own behalf, what I say is not to be accepted as real proof. But there is someone else who testifies on my behalf. And I know that what he says about me is true.
John is the one to whom you sent your messengers, and he spoke on behalf of the truth. It is not that I must have a human witness. I say this only in order that you may be saved. John was like a lamp, burning and shining, and you were willing for a while to enjoy his light. But I have a witness on my behalf, which is even greater than the witness that John gave. What I do, that is the deeds my Father gave me to do. These speak on my behalf and show that the Father has sent me. And the Father who sent me also testifies on my behalf. You have never heard his voice or seen his face. And you do not keep his message in your hearts, for you do not believe in the one whom he sent. You study the scriptures because you think that in them you will find eternal life. And these very scriptures speak about me, if you are not willing to come to me in order to have life. I am not looking for human praise, but I know what kind of people you are. And I know that you have no love for God in your hearts. I have come with my Father's authority, but you have not received me. When, however, someone comes with his own authority, you will receive him. You like to receive praise from one another, but you do not try to win praise from the one who alone is God. How then can you believe me? Do not think, however, that I am the one who will accuse you to my Father. Moses, in whom you have put your hope, is the very one who will accuse you. If you had really believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how can you believe what I say? Bueno, pudimos entender, pudimos ver lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Jesús enseñaba que debían de creerle a Él, que Él era el que Dios había mandado a la tierra con un propósito para revelarles la voluntad de Dios Padre, para la salvación, para una vida mejor, para que conocieran a Dios Padre, que habían mandado a su Hijo Jesús, pero que Él venía no a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios que lo había mandado. Si no le creían a Él, ¿cómo iban a creer? Si no creían en Él, ¿cómo iban a creer en el que lo mandó, que es Dios Padre? Era necesario que creyeran en Él, que Él venía a hacer la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Está claro. Entonces, Jesucristo mismo buscaba hacer la voluntad de Dios. No vino a hacer lo que se le dio en gana, como acostumbramos nosotros a hacer, sino Él vino con un propósito y Él mismo dijo: siempre enseño y digo la voluntad de mi Padre, porque Él fue el que me envió. Es lo que siempre vimos, que Jesucristo, esa es la manera en que nos enseñó. Siempre nos enseñó que lo que Él vino a decirnos es siempre la voluntad de Dios Padre, que fue el que lo envió. Amén. Si Él mismo fue un ejemplo y nos dejó ese ejemplo de obedecer a Dios, con más razón nosotros debemos de obedecer a hacer la voluntad de Dios. Con más razón, si Jesús mismo fue el ejemplo y obedeció a Dios haciendo su voluntad, pues con más razón nosotros debemos de obedecer, que somos sus hijos. Hay una pregunta: ¿cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Porque eso es lo que quiere, ¿verdad? De eso es la palabra, la pregunta. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y mi pregunta es: ¿cómo podemos nosotros
hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo la podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vayamos en Romanos 12:2. Romanos, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, 12, capítulo 12, 2. La carta a los Romanos, ¿me puedes dejar por favor la imagen de la voluntad de Dios? ¿Sabes? Por favor. Gracias. La pregunta en Romanos 12:2. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. La pregunta es: ¿cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Romanos 12:2 dice así, versión NBI: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Cómo vamos a saber nosotros hacer la voluntad de Dios? Pues la palabra de Dios dice que no hagamos las cosas que hace el mundo, las cosas que hace la gente, nada más por hacerlas, sino vamos a transformar nuestra manera de pensar. Vamos a renovar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a cambiar? Leyendo las Escrituras, conociendo de Dios, conociendo a cuál es la voluntad de Dios y por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos estas cosas, vamos a darnos cuenta que así podremos comprobar a cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios es buena, es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Dice capítulo 2:12. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos ver, podemos conocer la voluntad de Dios. Leyendo las Escrituras, buscando de Dios, viendo para ver y comprobando si esa es realmente la voluntad de Dios antes de hacer cualquier decisión. Esa es una manera y una explicación que nos da la Biblia, porque la Biblia nos enseña, nos guía cómo hacer la voluntad de Dios. Aquí lo estamos leyendo, que leamos la Biblia para poder saber si esa es la voluntad. También nos dice, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que es la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un propósito, que tiene un plan y que tiene un interés personal en nosotros, pero sobre todo en cada uno personalmente. Tiene un propósito en tu vida. Entonces, cuando tú la lees, te vas a dar cuenta que ahí está la guía, que ahí está la respuesta, que ahí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos a su voluntad. Y hay algo que sucede en nosotros. No quieras hacer, escúchame por favor esto, no quieras hacer que Dios haga tu voluntad. Escúchame. No quieras hacer que Dios haga tu voluntad, sino que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la perfecta, no la nuestra. O sea, nosotros no vamos a obligar a que Dios haga nuestra voluntad, sino vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser obedientes a esa enseñanza, dejarnos guiar para que Él pueda hacer su voluntad
en todas las áreas de nuestra vida. No nada más queremos que haga su voluntad en lo que me conviene, porque no es así. Vamos a hacer que Dios obre, dejar que Dios obre en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Si nosotros pedimos a Dios que obre su voluntad en nuestra vida, entonces Dios podrá tomar la decisión por nosotros. Una decisión en la que vayamos a tomar, por muy pequeña o por muy grande que sea esta decisión o esto que vamos a hacer. Si es una situación del trabajo, si es una situación de familia, si es un problema, si es una decisión que tenemos que tomar, si es una decisión sobre tu pareja, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre el trabajo, sobre el estudio, sobre un negocio, sobre algo que tú quieras hacer, siempre, en todo lo que es tu vida, en decisiones, para hacer tu voluntad, tienes que creer en Jesús, que su voluntad de Él es la mejor para cualquier decisión que tú tomes. Cuando entiendes este principio de dejar que Dios obre la voluntad de Él, te vas a dar cuenta que es la mejor decisión que puedes hacer, porque nunca te vas a equivocar tú al dejar que Dios sea el que tome la voluntad, que Él sea el que decida por ti. Si tú decides todo, tu alrededor te puedes equivocar, pero si tú decides que Dios haga su voluntad, nunca te vas a equivocar, porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Entonces, ¿por qué la voluntad de Dios? ¿Por qué tengo que dejar que Dios haga su voluntad en mí? Podrá decir, ¿y por qué tengo que dejar que Dios haga su voluntad en mí? Yo puedo hacer mis propias decisiones y puedo tomar mi voluntad y mis decisiones. No necesito de Dios, porque yo lo puedo hacer. Yo soy inteligente, hasta ahorita tengo mi trabajo, tengo mi estudio, mi casa y todo lo he hecho yo. No necesito que nadie me ayude a hacer mi propia voluntad, porque yo puedo. Pues bueno, veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Primero, para empezar, y quiero dar nomás tres puntos importantes, con 3 versículos. Con esto concluyo. El primer versículo dice en Mateo 6:10. Dice Mateo 6:10. ¿Por qué tengo que dejar que Dios haga su voluntad en mí? Dice Mateo 6:10. Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué tengo que dejar que Dios haga su voluntad? Dice la Biblia, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es un mandamiento de Dios. Para empezar, ¿por qué tengo que dejar que Dios haga su voluntad? Simplemente porque es la voluntad de Dios, porque dice el versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Para empezar, es un mandamiento para nosotros, hacer la voluntad de Dios. Para empezar, nomás para entrar. En segundo versículo de Mateo 7:21, dice esto, ponga atención porque esto es importante en nuestra vida. No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la segunda razón por la cual debemos hacer la voluntad? Porque dice el Señor que no todos, el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace su propia voluntad, porque dice que Él es inteligente, suficiente, porque no necesita de Dios y porque todo lo hace bien, porque Él es una persona
que tiene inteligencia y es muy inteligente, no necesita de nadie. No dice todo eso. Lo único que dice es: todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino que ¿qué? El que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Así es que ese es el segundo punto. ¿Por qué debemos de hacer la voluntad de Dios? Y tercer punto es Salmos 40, verso 8. Dice en Salmos 40, verso 8. Con esto concluimos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 40, capítulo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que dice Salmo. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, mi corazón se agrada. Amén. Porque puedo recibir la bendición de Dios, puedo recibir la paz, la tranquilidad, porque yo he dejado que Dios obre en mí haciendo su voluntad. Y esa decisión trae paz a mi vida y trae una esperanza y trae algo importante que me hace cambiar mi corazón para siempre, porque yo soy obediente. Dice su palabra: cuando yo hago la voluntad de Dios, para mí es un mandamiento. Cuando yo hago la voluntad de Dios, yo obedezco al Padre, soy obediente.